¡Yao, yao! ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de su podcast A la Contraria. Mi nombre es Alexis Romero y seré su host durante este emocionante proyecto. Y hablando de emociones, espero que ustedes también las estén sintiendo, porque el tema de hoy está tan controversial que ya no quiero darle más vueltas. ¿Qué les parece si nos vamos con la cápsula en donde ustedes tratarán de adivinar cuál es el tema de hoy? El tema de hoy llegó a México hace muchos años, acompañando a los españoles con su conquista. Rápidamente se esparció durante todo el territorio mexa y tiene diversas variantes en todo el mundo que van dependiendo de la cultura de su localización. ¿Ya adivinaron? Les doy un poco de tiempo. Así es, el tema de hoy es la religión y su impacto en las culturas. Ok, estamos de vuelta con la primera sección en donde buscamos experiencias o casos reales para poder justificar la pregunta principal en la que nos queremos enfocar. Y la pregunta que desarrollamos para este episodio es: ¿realmente la religión está dañando las culturas? Veamos si es así. Para empezar, tenemos un caso bastante conocido que tal vez no nos puede servir para contestar bien esta pregunta del todo, sino que más bien nos ayudará a poner el contexto de la problemática del tema. Este caso salió en el año 2018 bajo el título "Un hombre quiso evangelizar una tribu aislada en una isla remota y lamentablemente fue asesinado por ella". La nota completa, de forma resumida, nos indica que un misionero cristiano sintió que tenía que hacer su deber y se embarcó en un largo viaje oceánico para contactar con tribus desconocidas y salvajes para enseñarles la palabra de Dios, ofrecerles el camino de luz y la salvación, y obviamente las tribus en cuestión, al observarle, reaccionaron con hostilidad y rápidamente el héroe religioso pereció en un mar de flechas. Ahora, tal vez preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta? Bueno, tiene que ver en todo. Y es que desde mi punto de vista, la idea que tienen la mayoría de religiosos de tratar de evangelizar e imponer a que todo el mundo tenga las mismas creencias que ellos es sumamente egoísta. Y es que, por ejemplo, en el caso que acabamos de ver, la tribu ya tiene un estilo de vida con toda su cultura más que definida. Obviamente, ellos no necesitan de otra religión para ser mejores. Claro que no. Pero la mentalidad egocéntrica de un hombre al otro lado del mundo que piensa que están mal por no seguir el camino de su Dios y que peor aún piense que él debe ser el que lo haga entrar en razón, lo llevó a perder la vida de una manera que no se la tenía que buscar. Ahora, no nos vayamos tan lejos. El siguiente caso muestra justamente qué es lo que pasa cuando gente como el anterior sujeto logran sus cometidos y cómo realmente esos actos dañan a las culturas. Y es que recientemente un youtuber de viajes de origen español llamado Lethal Crisis, durante su recorrido realizado en Chihuahua, México, mostró una situación bastante seria, y es la extinción de los raramuris. Ahora, no se están extinguiendo en temas de muerte o algo parecido. De hecho, aún existen algunos pocos. Más bien se están extinguiendo culturalmente hablando. Y es que, como indica el líder de una de estas tribus, gracias a que distintos grupos religiosos llegaron a sus territorios hace varios años con el objetivo de evangelizar a toda la gente de las tribus, que de por sí son pocas, extinguieron las creencias y costumbres de la mayoría de estas. Un hecho que evidentemente golpeó a las demás, ya que ahora quedan alrededor de 10 tribus 100% raramuris en totalidad, y el resto se dividen en diversas religiones. ¿Ahora sí pueden ver el verdadero problema? Este es el caso más reciente. Sin embargo, existen muchísimas más que han pasado sin pena ni gloria para nosotros, pero que podrían ser consideradas un triunfo para la religión. Y a ver, obviamente todo tiene sus puntos a favor y también en contra. Y aquí entra otro punto que se podría tornar un poco controversial, y es que ya tienes a tantos millones de personas alabando y siguiendo las reglas de tu religión. ¿Para qué quieres más? ¿No puedes dejar que los demás tengan y vivan con las suyas sin que pienses que los errados son ellos? Porque este es otro asunto también, y es que el considerar que como individuos tienen la verdad absoluta y cuando alguien más la dice tener, se generan conflictos que los llevan a conseguir más gente para intentar saber quién tiene la razón. Y ahora, el problema es que no van por gente de su localidad, van a territorios cuyos habitantes no les importan sus conflictos religiosos y que desafortunadamente terminan siendo los más afectados. Ahora, esos son los puntos malos, pero ¿realmente existen buenos puntos de este tema?
La verdad es que bastantes lo consideran así. Por ejemplo, la maestra María Elena Camarena Adame, que considera que la religión no elimina las culturas, sino que se vuelve una dimensión de ella, ya que en términos generales podemos decir que la religión ha evolucionado como una expresión cultural que determina el accionar social. Ahora, eso sería bueno y malo al mismo tiempo, porque del lado bueno justifica el pensar de manera grupal de los grupos religiosos, pero del lado malo también justifica el por qué avanzan y crecen en grupo, situación que ya vimos no sale bien para todos. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente es un problema grave? No se les olvide que en Contraria somos un podcast de opinión, por lo que aquí ustedes también tienen voz. Así que les dejo estas dos preguntas para que las analicen. Y hablando de opiniones, vamos con la siguiente sección, el debate. Ok, estamos de vuelta aquí en Contraria y como su nombre lo indica, para que pueda haber Contraria tiene que haber un lado A y un lado B para que ambos se puedan solventar y crear un buen debate. Y es por eso que he creado esta sección, la sección del debate, donde cada episodio invitaremos a un invitado nuevo pues para echarnos una contienda ahí de argumentos y que también ustedes se entretengan, porque obviamente escucharme a mí hablar durante 24 o 26 minutos consecutivos iba a ser muy pesado para ustedes. Así que para el primer episodio de hoy tenemos un invitado especial, nada más y nada menos que Ricardo Rodríguez. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estamos aquí a tus órdenes. No, al contrario, también a sus órdenes. Muchísimas gracias también por aceptarnos esta invitación. La verdad es que no cualquiera se atreve a debatir sobre un tema tan polémico, al menos aquí en México, que es la religión. Exactamente, la religión mueve muchas masas, muchas ideologías, muchos pensamientos muy diferentes de cada una de las personas. Realmente la religión es muy complicada la aceptación. Sí, así es. Y ¿Qué mejor introducción de la religión o lo que significa la religión aquí en México que la que usted nos acaba de brindar? Ricardo, ¿qué le parece si empezamos con el debate, con el primer tema a debatir? Y es, ¿usted considera que la religión está teniendo un impacto negativo o positivo en las culturas actualmente? Yo diría que actualmente la religión, cualquier tipo de religión está muy, ¿cómo decirlo? Muy alta. Consagrada en su público. Así es, porque cada público o cada gente de diferente religión son pensamientos totalmente diferentes. Claro, en el aspecto si es Dios, sabemos que es el mismo Dios, sabemos que es la misma persona, pero las ideologías son totalmente diferentes de cada una de las religiones. Hace un rato, o más bien ahorita acabas de comentar que cada quien tiene sus ideologías diferentes, y es que este es un tema bastante especial porque ha habido muchos casos en donde estas ideologías no se respetan. Y ojo, no estoy hablando desde el aspecto de afuera de la religión, sino entre los propios líderes religiosos que dicen, no, es que el cristianismo es el adecuado, esta religión es la adecuada. ¿Qué opina de esa división de religión? Si usted lo mismo lo dijo, casi es el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios, pero las religiones diferentes cada ven cosas diferentes hacia sus personas, hacia sus gentes. Cada religión piensa diferente con respecto a sus creencias. Llámese, por ejemplo, México desde que lo conquistaron los españoles a los aztecas, pues fue México perdiendo sus dioses, que fueron sus dioses aztecas, el dios de la guerra, el dios de la lluvia, etc. Pero por medio de los españoles, los sacerdotes españoles empezaron a enseñar a los mexicanos cómo debe de ser ante una religión cristiana, cosa que actualmente estamos en eso todavía, estamos con religión cristiana, aunque las religiones ya ha ido cambiando constantemente. Ya muchas personas ya no creen en el cristianismo o cualquier religión. Sí, la verdad. De hecho, usted acaba de mencionar el punto, o más bien el caso más grande que tenemos en el tema de cómo impacta y cómo daña y elimina la religión a las creencias. Por ejemplo, le comento, hace un par o más bien ya varios años, en el 2018, por ejemplo,
cuando un cristiano intentó evangelizar una tribu. Ahora sí que intentó aplicar la de México, ¿no? Llegar por las costas, meter la religión a la tribu, intentar idealizar a la gente con sus creencias. Obviamente, el caso de México es un caso bastante especial porque a los españoles les funcionó, pero lamentablemente a este español no tanto, y terminó siendo asesinado a punta de flechas y lanzas por los integrantes de esta tribu, si es que así le podemos llamar. ¿Qué opina de este aspecto de que ya está llegando un límite los religiosos de intentar llegar a los lugares más inéditos para intentar llevar la religión a esos lugares? Pues para llevar la religión a esos lugares debe ser constantemente o sabiamente debe ser, cómo decirles a ellos, cómo cambiarles su ideología. Y es una ideología muy ambigua, que está diseñada o creen cosas que ellos piensan que es lo correcto, a lo contrario del cristianismo. Pensamos que el cristianismo ha crecido muchísimo desde que nos conquistaron los españoles, pero de todos modos hay que ir formando a esas personas poco a poco, pero no solamente es necesario matar a una persona para que se formalicen así. Debemos ser creativos, debemos ser ideológicos para acercarnos a ellos y evitar ese tipo de percances. Usted lo comentó, se debe de buscar, como lo comentó ahorita y también anteriormente, y es la religión está cambiando, y obviamente con cada cambio en su base también tiene que cambiar toda la estructura que lo sostiene. Por ejemplo, como lo dijo, la creatividad. Los líderes religiosos, yo siento desde mi punto de vista, no sé qué opine, que ya tienen métodos muy ortodoxos para intentar llegar a la gente. Estos métodos tal vez sirven para la gente mayor o para gente un poco más adulta. Sin embargo, los jóvenes y estas generaciones nuevas que llegan, pues ya están criadas de diferente manera a la que se crió usted, por ejemplo, y a la que me crié yo. Obviamente, estos métodos no están sirviendo de utilidad, y siento que ha tomado repercusión en que se está bajando su número de creyentes. ¿Usted qué opina de este aspecto de que la religión sigue usando estos métodos antiguos para llegar a las nuevas generaciones? Efectivamente, pues vamos a las eras de Hernán Cortés y de nuestros criollos. Anteriormente, en la Revolución Mexicana, movía la masa o la gente, se era movida por medio de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe movió masas para efectuar una revolución, un cambio hacia la sociedad, para poder erradicar el imperialismo, para poder erradicar los conquistadores, en este caso los españoles, para poder tener una independencia México, ser muy independientes de ellos. Por lo cual es necesario cambiar, igual que ahorita en la actualidad. La gente actual está cambiando, ya no cree mucho en una religión, en un Dios, etcétera, porque no, ya sea que sea por su educación, ya sea porque ha estudiado cosas evangélicas, algo de cristianismo, de budismo, otro tipo de religión, hace que una persona cambie en su forma de ser, en la forma de pensar, en la forma de creer en algún Dios. Hablando de cambios, usted es un claro ejemplo de lo que es llevar la contraria respecto a ciertas creencias que llevamos preestablecidas por cierta cantidad de años. De hecho, yo tengo entendido que usted es el claro ejemplo, el mexicano común criado en el seno religioso, o sea, el clásico mexicano que va a la iglesia de pequeño todos los domingos, va a la misa, se sienta a orar, pues va diversas variantes más bien que caracterizan a su religión. ¿Usted sigue siendo religioso actualmente o ha logrado cambiar de creencias? No, mi religión ya lo perdí. Mis padres me enseñaron desde pequeño que ir a misa, ir a escuchar misa de los niños, de los adultos, etcétera, etcétera. Pero uno va creciendo, uno va viendo, uno va estudiando cosas y ve cosas que realmente están mal, que no realmente X religión nos va a ayudar a salir de nuestro problema. En mi caso, murió un hermano y Dios, aunque le suplicara o le dijera, doy mi vida por él, nunca me hizo caso, nunca me dio ese bien, porque mi hermano era menor, mi hermano era 9 años, era inocente de muchas cosas y perdió la vida por un accidente. No es justo,
no es justo. Hay muchas personas que son totalmente diferentes y están igual o peor, pero pues ahí está la delincuencia. Ahí Dios no les escucha nada. O cuántas personas, malas personas, llámense narcos, llámense rateros, llámense personas malas, dicen que son católicos y hacen males. Pues yo no entiendo en qué dicen o cuál es su fe para estar haciendo esto, y aquí al rato le están dando un dinerito a los pobres, pues, pero matando personas, robando, haciendo cosas indebidas que no debe ser ante la sociedad, cosa que no nos permite creer en Dios, o no me permite a mí en creer en Dios por ese tipo de maldades. Usted lo mencionó, la moralidad religiosa entre sus creencias es algo que se ha intentado, no lo sé cómo llamarlo, justificar de cierta manera, de maneras erróneas, y eso ha hecho que también las generaciones que vienen, como notan que realmente, porque las próximas generaciones yo considero tengo esta ideología. Antes, por ejemplo, la suya tal vez, si le explicaban algo, por ejemplo, cuando los niños aprenden así, por ejemplo, la religión, creen en Dios porque el padre se lo dice, porque lo escuchan hablado, pero no lo ven realmente cómo funciona. Sin embargo, ahora las más generaciones que ya son más funcionales, que son más demostrativas, yo creo que ha influido bastante esto de que ya no escuchan solamente, ya ven cómo funciona el mundo realmente. ¿Usted cree que ha variado, no sé si tenga hijos o cómo los ha ido criando en este aspecto? Sí, efectivamente sí tengo hijos, pero esto ha ido cambiando mediante la cultura de cada familia, mediante la cultura, aunque tú ubiques a tus hijos que debes tener una religión, pues sí, pueden ser la mía, que podríamos decir que sea la cristiana, o puede ser otra, pero es cuestión de cada uno de nosotros para elegir qué tipo de religión le conviene o no le conviene, o es la adecuada para que estar dentro de esa fe. Pero hay muchos de nosotros, en esto yo me incluyo, que no hay para mí ninguna religión. El Dios soy yo. Mi propio Dios soy yo el que sé que dónde lo estoy haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo, no debe ser esto, no debe ser lo otro, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que ante mí mismo, mi propio Dios soy yo. Los demás, pues, sí, puede ser que mentalmente o psicológicamente te pueden decir tus padres de que debes creer en Dios, pero eso ya es independencia de cada uno, ya es independencia de cada un ser vivo, que es lo que ellos convengan creer. Ya no, antes se manejaba por masas, ya no, ahora actualmente casi ya es individual. ¿Crees en Dios? ¿Crees en eso? Mucha gente ya actual, mucho joven, mucho adolescente ya no creen en eso. Muchos jóvenes lo que les gusta ahorita es divertirse, seguir estudiando, estar de vacaciones, pero así religiosamente hay muy poca gente, mucho joven que sea religioso, pero muchos de ellos que conozco que son religiosos cambian, y al rato ya no, que tampoco no hay, ya están en las fiestas, ya están de vacaciones, se fueron con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé por qué dicen que Dios existe, si nuestro propio Dios es, cada uno está dentro de nosotros, sabemos lo que es mal, sabemos lo que es bien. Me parece bastante interesante cómo menciona usted y ejemplifica, porque más claro ni el agua, el cómo ya la gente religiosa está cambiando sus costumbres, ya no es tan estricto como vemos a estas viejitas que no faltan a tal lugar porque necesitan ir a la misa o tal cosa, y antes de irte de tu rosario y cosas así. Siento que la iglesia, o más bien no la iglesia, porque ya estamos hablando específicamente de una religión, quiero generalizar. La religión ya está notando este cambio entre sus jóvenes, y obviamente cambiar de mentalidad a un joven con una mentalidad ya abierta, ya que experimentó el mundo como es realmente y no como lo cuentan los libros, no como lo cuentan los padrecitos en sus discursos o cosas de ese estilo. Obviamente cambiar es muy complicado, por lo que la iglesia se ha visto obligada como a expandir sus horizontes y no solo ver lo que ya tienen enfrente. Por ejemplo, usted comenta estas situaciones porque es su contexto de vida, es como por persona civilizada, pero allá afuera hay un montón de gente que vive, por ejemplo, en tribus que no tiene ni una idea de lo que estamos desarrollando nosotros como personas y como humanos más que nada, y la religión está intentando cambiar
nuestra educación aquí en la civilización por tribus lejanas. Obviamente esto causa una consecuencia bastante grande porque eliminan culturas, por ejemplo, indígenas que actualmente ya están desapareciendo gracias a que grupos religiosos consideran que ellos tienen la palabra correcta y que así como se les descarrilaron los jóvenes, no quieren que ellos se descarrilen y van y les enseñan la palabra de Dios sin imaginar que su impacto está siendo más grande de lo que se están imaginando, porque eliminan culturas locales, culturas que tenemos arraigadas, o más bien lo único que nos queda de nuestra historia. ¿Qué opina de esta gente que piensa que ellos son los máximos líderes, máximos representantes, que se les fue otorgado de cierta manera por un Dios y que ahora ellos son los que mandan en la tierra? ¿Qué opina de esta gente que cree en estos aspectos y que va destruyendo culturas alrededor o a su paso? Pues estas personas, para mí, cualquier tipo de religión, cualquier sacerdote, cualquier tipo de personas que estén ante un Dios, son personas que para mí son algo ideológico, porque si tratan de absorber más o expandir más sus conocimientos hacia otras personas con respecto a cualquier religión, esa religión debe empezar por sí mismo, o sea, por dentro de la misma iglesia o la misma casa de Dios. Deben ubicarse primero ellos y después ubicarnos a los demás. ¿Cómo es posible que en casa de Dios digan los padres, digamos, o los sacerdotes que digan pórtese bien, hágase mal? Y ellos son los primeros que hacen cosas negativas. Ellos son los primeros en que ya violaron a muchachas, son unos borrachos, son rateros. ¿Cuántas cosas hemos visto de eso? Si esto se trata, pues primero tenemos que evitar pues esas cosas que están haciendo ellos, para que les creamos, que yo pueda creer en ellos, que efectivamente que ellos nos ayuden a creer en algo positivo, en algo de un ser divino que nos va a llevar a la paz eterna. Pero es mentira, para mí todo eso es un engaño, para mí es mover o trabajar masas de gente que, para mí, con todo respeto a la gente que no estudió, pues son como borreguitos, la verdad. Hay gente que yo conozco que son profesionistas y pues también son católicos, pero ahí son católicos cuando nos convienen, ya sea en bodas, ya sea en bautizo, ahí están jajaja, chupando esto que el otro, y hasta ahí. Ya después olvídense de Dios, olvídense del Padrecito, y vamos a divertirnos. Por eso para mí es decir, la educación viene de la casa de ellos. Ya viendo esto y que realmente nos digan que sí existe Dios, créanme, con todo respeto, yo necesito ver que exista Dios. Yo estoy seguro que me voy a morir y nunca lo voy a ver. Tal vez la gente aquí que nos está escuchando en contrario pensará, esto ya se lo tomaron muy personal, y es que realmente no. De hecho, también esta religión, esta creencia o estos desgraciadamente actos desfavorables que han hecho los representantes religiosos también tienen que ver en dañar las culturas, porque en México ahora sí que estamos como evolucionando culturalmente hablando. Primeramente éramos, por ejemplo, los mayas y culturas de ese estilo. Después llegó la religión, pero dentro de esa religión existió una clase cultural. O sea, todo lo que ya hablamos, toda la cultura que ya traen nuestros antepasados de asistir a las iglesias y ser 100% religiosos en el máximo origen, eso es una cultura. Después llegan máximos representantes nuevos y crean una nueva cultura religiosa, y es más. Ahora, ya no estamos hablando ahorita de religión contra cultura, sino es religión contra religión, porque la religión ya creaste tu propia estructura cultural, y ahora cuando llegan nuevas generaciones, esta nueva religión o esta nueva clase o nuevo estilo ahora ya destruyó la anterior, y ese es el problema de la religión. Así que para los que pensaron que no estábamos hablando de eso, técnicamente tiene que ver con esto. También mencionaba algo bastante importante, y es el hasta no ver, no creer. Y creo que este es un fundamento que
yo al menos tal vez estaría de acuerdo o no, porque siento que la frase de hasta no ver, no creer solamente muestra la ignorancia que tiene el ser humano, y es que solo creen en lo que pueden ver. Sin embargo, hay un montón de cosas, o tal vez van a decir, es que esa frase está mal dicha porque pasa esto, y aunque no lo veas, sabes que está pasando y lo puedes ver. No lo sé, por ejemplo, científicamente hablando de la evolución, no la viste, pero sabes qué pasó. Y tal vez esta sea la justificación, ahora poniéndome del lado o del bando, poniéndome ahora sí que en su contraria a este argumento. ¿Qué opina de esta respuesta que da la gente religiosa de sí existe, pero como tú no eres lo suficientemente, no lo sé, espiritualmente alto o tan grande como un ser divino, no lo puedes ver, pero sí existe? ¿Qué opina de esa creencia? Pues de esa creencia no estoy de acuerdo. Bien sabemos que el ser humano no lo dice según la Biblia o las religiones, fue creado por medio de Eva y Adán y la costilla de Adán. Y pues yo realmente pues, lo ignoro eso. Yo soy más persona más consciente con respecto que la vida se crea por nosotros mismos. Empezamos desde un microorganismo tan pequeño y crecemos, reproducimos y morimos. Eso se me hace una parte muy bonita de nuestra vida, pero que digan que nosotros nacimos por Dios, no lo creo. Yo actualmente sé que ya el ser humano ya genera seres vivos y ya el ser humano genera animales de probeta, igual que el ser humano. Eso me queda de mal decir que eso no los hizo Dios. Eso no digamos que Dios dio el don divino para que ellos nacieran. Eso es científicamente comprobado de que la vida la creamos nosotros, no un Dios. Por lo tanto, no creo que la vida se destruya por un Dios. Se va a destruir por nosotros mismos. Eso sí puede suceder y existe. Ahí están las guerras entre unos países por la simple y sencilla razón, por la religión. Y creo que eso no es algo lógico. ¿De qué sirve que estamos en este siglo modernista y tenemos guerras, tenemos muertes, tenemos muchas cosas que nos hacen daño, pero no entendemos, no queremos reaccionar a lo que es lo bueno? En vez de crear armas, construíamos alimentos, en vez de crear otras cosas negativas, pues algo positivo como para tener una mejor vida. A los ancianos, a las personas enfermas, pues tienen una cura que les haga sentirse mejor, a lo mejor no para salvarse, pero sí generarles una mejor vida, para que no recaigan en un mal que, o simplemente que digamos, hasta aquí quiso Dios, pues no estoy de acuerdo. Uno de los aspectos más importantes que retomaría para concluir con este debate, que no más bien fue debate, sino que más bien fue una charla y el compartir argumentos, porque creo que ambos teníamos puntos de vista bastante similares, y es: el Dios no lo va a destruir, lo estamos destruyendo nosotros, y creo que ese es el problema de la religión, el tomártelo, el hacerlo individual, como también ya lo mencionó, el decir yo tengo la razón y justificarse detrás de la iglesia, como lo dice usted, y solo usarla cuando me conviene. Siento que ha sido el error más grande que ha tenido la religión como representante. Siento que la religión de cierta manera puede traer cosas buenas, sin embargo el sentido de individualismo de cada seguidor que tiene lo distorsiona de una manera totalmente equivocada, siento yo. Llegamos ya casi al final de esta entrevista, o más bien de este debate, que también fue entrevista de hecho. Muchísimas gracias, don Ricardo Rodríguez, por su tiempo. La verdad, espero que a los oyentes de En Contraria les agrade tanto esta charla, debate, entrevista, como se lo quieran tomar. Reitero, muchas gracias por su atención. Sé que es un hombre un poco ocupado. ¿Algo más con lo que le gustaría concluir? No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Nunca les puedo decir, la vida continúa, la vida sigue, y qué bonito es la vida cuando estamos vivos. La verdad, hay que disfrutarla. Ok, muchísimas gracias por esas tan sabias palabras, que yo creo que no hubo mejor manera de terminar esta charla, debate, y otra vez repito,
¿Qué les parece si con esto terminamos esta sección? Pasamos con la siguiente ya para finalizar, o más bien pasamos con la despedida. No se les olvide que esto fue En Debate con En Contraria. Damas y caballeros, desafortunadamente llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que las opiniones de este podcast son solo para generar controversia y hacerte dudar aunque sea solo un poco. Pero al final tú eres el que decide en qué creer y en qué no. Mi nombre es Alexis Romero y fue un gusto hacerte enojar. Nos vemos en próximas ediciones y es que se te baja la calentura. ¡Chao!